Muy bien, cuando hablamos nosotros del sistema, en este caso MMK, hacemos referencia, como les decía, a aquellos sistemas donde vamos a tener una cola y múltiples servidores. En este caso, todo dependerá del rol o la función de la empresa, ¿verdad? Y en este caso también dependerá del número de llegadas y la tasa de servicio. Ahí en la presentación les muestro a ustedes algunas características que deben tomar en consideración a la hora de aplicar este tipo de modelo. Por ejemplo, la llegada de los clientes en este caso, pues siempre va a estar en función de una distribución de Poisson, ¿verdad? Con una esperanza lambda. En este caso, esto hace referencia a la media de llegadas. El tiempo de atención en este caso, pues es aplicado a una distribución exponencial, o es decir, en este caso es de tipo exponencial. Dependiendo del problema, pues se plantea en este caso la tasa de servicio o la media de servicio. Pero para este caso en particular, pues resulta que puede que la tasa de servicio o en este caso la tasa de atención a los clientes sea menor a la tasa de llegada y por eso se da la necesidad de involucrar en este caso a otro u otros servidores para poder, en este caso, eh, atender a todos los clientes que están llegando a X empresa. Entonces, como les digo, van a existir K servidores, cada uno atiende a una tasa media, en este caso de clientes. Y aquí debemos tomar en consideración que puede existir una población infinita y la posibilidad en este caso de infinitas filas también. Podríamos asociarlo de esta manera. Si ustedes recuerdan, en la semana anterior les estuve explicando que hay diferentes situaciones que deben contemplar a la hora de estar trabajando con la parte de teoría de colas. Y esto es el hecho de que en algún momento puede tornarse el sistema en uno infinito. Es decir, que hay situaciones donde la tasa de llegada sea mucho mayor a la tasa de servicio y yo no disponga de otro servidor o otra persona que brinde la atención. Entonces ahí se vuelve un sistema infinito porque no se daría abasto en este caso el servidor para poder atender a tantos clientes. Y lo mismo puede pasar con un modelo MMK, puede que tenga yo una o varias colas y resulta que estas sobrepasan la capacidad del sistema o los servidores y en su momento no logran cumplir, en este caso con la tasa de servicio adecuada para poder atender a todas esas personas que están llegando. Entonces ahí es donde se involucra la parte de la teoría de colas para poder hacer una proyección y elaborar diferentes cálculos para poder, en este caso, verificar si el sistema actual es o se acopla, en este caso, de acuerdo a las características tanto de llegadas como, en este caso, la tasa de servicio. Aquí nos plantean algunas fórmulas que debemos tomar en cuenta a la hora de estar trabajando con los modelos de colas de espera. Esta P sub 0 o probabilidad sub 0. Voy a mostrarles estas están mejor definidas. Permítanme un segundo. Estas se ven mejor. Aquí tengo todas las fórmulas necesarias para poder trabajar con el modelo. Está el factor o la probabilidad de utilización del sistema que en este caso resulta de dividir la tasa de llegada dentro de la tasa de servicio multiplicada por el número de servidores. El modelo MM1, pues, la probabilidad o el factor de utilización solo aplicaba la tasa de llegada dividido la tasa del servicio. En cambio, este ya debe venir e incorporar la constante K que representa al número de servidores. En este caso, si nos plantean un problema con dos servidores, yo sé que K va a obtener ese valor. Una fórmula muy importante dentro de los cálculos para el modelo MMK es esto, la probabilidad de que no haya unidades en el sistema.
En pocas palabras, es la probabilidad de libertad o la probabilidad de ocio del sistema como tal. O podríamos considerarlo también la probabilidad en donde el sistema no esté en uso. Aquí, por ejemplo, es 1 dividido y si ustedes se dan cuenta es una fórmula bastante extensa la que debemos calcular ahí. Acá hay una sumatoria, yo debo generar el cálculo, en este caso, iniciando cuando el servidor es, o podría tener el valor 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar a k menos 1. Por ejemplo, si yo tengo dos servidores, yo debo iniciar en 0 y llegar hasta 2 menos 1. En este caso sería 1. Entonces debo calcular este valor para n0 y también para n1, después sumarlos y encontrar el resultado. Eso se suma al producto de esto de acá y ahí obtengo prácticamente la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Con esta fórmula hay que tener cuidado porque pueden que en algún momento haya alguna tendencia a confusión y eso debido a la cantidad de datos que hay que ingresarle. Si se dan cuenta, pues en este caso los datos están en función de la tasa de llegada y la tasa de servicio, pero puede causar algún tipo de confusión. Entonces debemos tener cuidado. Cuando queremos calcular la probabilidad de que haya n unidades en la cola, es decir, que hayan 2, que hayan 3, 5, 10, por ejemplo, aplico estas dos fórmulas. Solo que estas dos fórmulas tienen variaciones y eso está en función del número de servidores. Por ejemplo, si en mi valor n en este caso es menor o igual al número de servidores, yo aplico esta primera fórmula para encontrar la probabilidad de que hayan n unidades en la cola. Entonces sería la probabilidad de n va a ser igual al cociente de la media de llegada entre la media de servicio elevado a la n dividido n factorial y eso multiplicado por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Si ustedes se fijan, estas fórmulas son dependientes también de la primera. Entonces, por eso les decía yo, con la primera hay que tener cuidado porque si la primera está mal empleada o mal calculada, pues lo que va a pasar es que nos va a afectar los resultados de este tipo de fórmulas. Por ejemplo, la probabilidad de que haya unidades en la cola o el número promedio de unidades en la cola. Y esto, por lo tanto, también afecta al WQ, que es el tiempo de espera en la cola y todas aquellas derivadas. El LS también se ve afectado, si ustedes se dan cuenta. Entonces, todo se vuelve una cadena, ¿sí? Si la primera fórmula está mal empleada o mal calculada, afecta todo. Cuando n sea mayor a k, al número de servidores, en este caso aplico esta fórmula de abajo y así encuentro la probabilidad de que hayan n unidades en la cola. El número promedio de unidades en la cola también nos lo muestran acá y esa, si ustedes se dan cuenta, también es dependiente de la probabilidad de que en el sistema no hayan unidades o no hayan clientes en el sistema como tal o que el sistema esté vacío. El número promedio de unidades en el sistema, ya estas son fórmulas un poco más pequeñas, pero si se dan cuenta, el número de unidades en el sistema depende de LQ. Entonces, hay que tener cuidado en el cálculo. También podemos calcular el tiempo promedio que una unidad pasa en la cola, que es el WQ, y el tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema, que es el WS. Si nosotros queremos evaluar la probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar por servicio, entonces aplico el PW. Esta fórmula está en función de las unidades que llegan, ¿verdad? Y en función también, teníamos otras fórmulas para el modelo MM1 que están en función de los tiempos. Pero aquí, por ejemplo, esto me va a devolver un porcentaje de probabilidad. Y ese porcentaje de probabilidad puedo evaluarlo. Entonces, ya cuando se hacen análisis de colas, pues yo puedo evaluar si mi sistema está con 2, puedo evaluar con 3, con 4 servidores y puedo aplicar esto para ver cuál de ellas pues reduce
en algún grado el porcentaje prácticamente de probabilidad de que tengan que esperar. Y esa es la idea, ¿verdad? Que la gente llegue y no tenga que esperar demasiado tiempo para ser atendido. Entonces, como les digo, estas son algunas de las fórmulas o las fórmulas en este caso del modelo MMK, que son los que vamos a aplicar. Ahora vamos a trabajar con un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para poder aplicar las fórmulas como tal. Entonces, permítanme un segundo. Voy a mostrarles el documento. Bueno, aquí tengo dos problemas. Estos dos problemas son dependientes. Uno es continuación del otro. Pero vamos a empezar con este. Por ejemplo, aquí me dicen, considera una línea de espera con dos canales con llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponenciales. La tasa media de llegada es de 14 unidades por hora y la tasa media de servicio es de 10 unidades por hora. En este caso, para cada canal. Me están diciendo también que yo calcule lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema? ¿Cuál es la cantidad de unidades promedio en el sistema? ¿Cuál es el tiempo promedio que espera una unidad por servicio? Y también me están preguntando cuál es el tiempo promedio que una unidad está en el sistema. La última pregunta es cuál es la probabilidad de tener que esperar por el servicio. Entonces, esa última pregunta está en función de la última fórmula que estábamos viendo hace un momento. Entonces, lo primero que tenemos que ver ahí son los datos iniciales, los que nos van a ayudar a resolver prácticamente el problema. Y esos están en función de las unidades o la tasa media de llegada y la tasa media de servicio. Veamos. Vamos a ver, vamos a trabajar acá. Voy a compartir una pantalla. Muy bien. Ahí está. Bueno, veamos. Entonces acá, la primera pregunta que me plantean en este caso es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Esa es la primera pregunta que me están planteando. Vamos a resolver esa primera pregunta, pero necesito también evaluar los datos que yo tengo. Por ejemplo, mi tasa de llegada va a ser igual a 14 unidades por hora. Mi tasa de servicio va a ser igual a 10 unidades por hora. Y mi número de servidores, que se representa con la letra K, va a ser igual a 2. Esos son los datos en este momento que me interesa aplicar. Para la primera pregunta de cuál es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, pues yo utilizo la fórmula. En este caso, aplico esta fórmula que ustedes ven aquí, la fórmula grande. Si se dan cuenta, esta fórmula prácticamente es la que nos va a permitir trabajar con la mayoría de las fórmulas. Entonces acá vamos a ir sustituyendo los datos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, mi probabilidad de que no hayan elementos en el sistema va a ser igual a 1 dividido y empiezo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, mi número de servidores es 2. Y la fórmula tiene una sumatoria iniciando desde el 0 a k menos 1. Es decir, que tengo que evaluar la fórmula en función del 0
cuando n es 0 y cuando n es 1 y hacer la suma respectiva. Entonces, por ejemplo, acá tendría que ser, si ustedes ven la fórmula, tendría que colocar yo la tasa de llegada dividido la tasa de servicio elevado a la n partido n factorial. Y lo tengo que colocar para 0 y para 1. Entonces acá vamos a colocar esto. 14 dividido 10. Esto elevado a la 0. Vamos a arreglar bien ese paréntesis. Dividido en este caso 0 factorial. Más de nuevo el 14 dividido 10. Esto elevado a la 1 dividido 1 factorial. Ese sería el siguiente. El otro, por ejemplo, sería, ya esta sería la suma, prácticamente estos dos debo sumarlos, porque esto sería lo de la sumatoria. Ahora acá, vamos a arreglar bien este 1 aquí para que se entienda. Ahora lo que tengo que hacer es venir y evaluar la otra parte de la fórmula. La otra parte de la fórmula, por ejemplo, está en función del número de servidores. La tasa de llegada dividido la tasa de servicio elevado a la k partido k factorial. Entonces vengo yo y coloco lo siguiente. 14 dividido 10 elevado al número de servidores que es 2. Vamos a arreglar ese 2 de ahí. Esto partido 2 factorial. Y esto va a estar multiplicado por 2 por 10 dividido el 10 en este caso la tasa de servicio dividido a 2 por 10 menos la tasa de llegada que es 14. Entonces, al operar todo esto, vamos a obtener la probabilidad, en este caso, de que no haya unidades en el sistema. Si hacemos todo el cálculo completo, la probabilidad de que no haya unidades en el sistema va a ser equivalente a 0.1764. Esto equivale a un 17.64%. Y ahí tendríamos resuelta la primera pregunta. La probabilidad de que no hayan unidades en el sistema es de 17.64%. Ahora nos vamos al inciso B. ¿Cuál es la cantidad de unidades promedio en el sistema? Fíjense, pues, la cantidad de unidades promedio en el sistema. En este caso necesitamos encontrar LQ. Y para LQ, pues también tenemos una fórmula definida. Entonces, les vuelvo a mostrar el formulario. Y aquí tenemos LQ. Esta fórmula de acá nos devuelve el número promedio de unidades en la cola en este caso. Entonces, vuelvo a venirme acá. Vamos a generar otra capa nueva y vamos a trabajar en función de esa fórmula. Entonces, para el inciso B, vamos a utilizar LQ. Entonces acá sustituimos valores. Voy a empezar desde acá. LQ va a ser igual acá a 14
dividido 10 al cuadrado. Vamos a arreglar ese 12 ahí. Muy bien. Esto por 10 por 14. Muy bien. Esto dividido 2 menos 1 factorial. Multiplicado por 2 por 10. La tasa de llegada por el o la tasa de servicio por el número de servidores menos la tasa de llegada. Y esto lo elevo al cuadrado. Esto debe estar multiplicado por el 0.1764, que es el primer valor que encontramos. Esto prácticamente es ese 1764, la probabilidad de que no hayan unidades en el sistema. Ya teniendo nuestras fórmulas, pues ya solo establecemos los cálculos, ¿verdad? Y vamos a obtener que LQ, para este caso en particular, ¿verdad? La cantidad de unidades promedio en este caso va a ser equivalente a 1.345. Entonces, esa es la cantidad promedio prácticamente de unidades en la cola. Teniendo ya ese dato, podemos nosotros venir y encontrar la siguiente información. Solo recordemos algo. La cantidad promedio de personas pues hace referencia a personas o individuos como tal. A veces no nos conviene, en este caso, dejarlo con decimales. O puedo decir que en este caso hay 1 o 2 personas prácticamente, entre 1 o 2 personas en la cola en un momento dado. Eso sería como que el equivalente, ¿verdad? O en este caso, como estamos hablando de unidades, también podríamos decir 1 o 2 unidades en la cola. Vamos al inciso 3. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio que se espera una unidad por servicio? Entonces, prácticamente, ahí vamos a hablar del WQ. El WQ en este caso, pues nos representa el tiempo que estamos en la cola. Y el WQ, pues es una fórmula ya bastante sencilla. Si ustedes observan aquí, tiempo promedio que una unidad pasa en la cola va a ser igual al LQ, que ya lo encontramos, y en este caso la tasa de llegada. Entonces acá vamos a calcular lo siguiente. Entonces para el inciso C del WQ, que es el tiempo que pasa una persona esperando en la cola, pues lo único que vamos a hacer es utilizar el valor de LQ, que es de 1.345 dividido la tasa de llegada, que es 14. Esto nos va a devolver el tiempo. Aquí va a estar el tiempo en función de horas, porque trabajé los datos tal y como me los dieron. Entonces WQ va a ser equivalente a 0.096 horas. Es lo que esperan las personas en la cola. Si yo lo quiero traducir en este caso a minutos, tendríamos que hacer la conversión prácticamente, y al hacer la conversión, ahí obtenemos el resultado que nosotros deseamos. Si hacemos la conversión, nos va a dar un aproximado de 5.76, ¿verdad? Entonces esto va a ser equivalente a 5.76, por ejemplo, minutos. Entonces ahí tendríamos WQ, es el tiempo de espera en la cola en función de las horas y en función de los
minutos. Voy a terminar esta primera parte acá. Conéctense en un par de minutos para continuar, ¿sí?